Abre diagonales para la dama y el alfil, disputando inmediatamente el centro. Iniciar la defensa siciliana introduce inmediatamente estructuras de peones asimétricas, creando ricas batallas tácticas y posicionales desde el principio. Desarrollar el caballo presiona naturalmente al peón negro y prepara los avances del peón central, un principio fundamental en las aperturas de ajedrez. Esta configuración se prepara para desafiar el peón central de las blancas y abre una diagonal para la dama. Prepararse para un fianchetto ofrece una configuración flexible, que apunta a una influencia a largo plazo sobre las casillas claras y potencialmente un ataque en el flanco de rey. Desafiar inmediatamente el centro con D5 ocupa un espacio crucial y obliga a las blancas a enfrentarse a la estructura de peones. Liberar la columna D abre posibilidades de ataque al mismo tiempo que simplifica ligeramente la posición, ofreciendo un camino más claro para el desarrollo de la pieza. Recuperar el centro con el peón solidifica la estructura de peones de las negras y se prepara para el desarrollo activo de las piezas. Al abrir el centro agresivamente, las blancas apuntan a un rápido desarrollo y control central, desafiando a las negras a tomar la iniciativa. Desarrollar el caballo hasta F6 solidifica el centro y se prepara para el enroque, un paso vital para asegurar el rey. Desarrollar el alfil para G2 se bloquea en una estructura de fianchetto, con el objetivo de controlar la diagonal larga y apoyar el empuje del peón central con C3 más tarde. Desarrollar el alfil hasta su diagonal natural prepara el enroque y solidifica la presencia del peón central de las negras, apuntando sutilmente a recuperar la iniciativa después del agresivo avance del peón de las blancas. El enroque aquí asegura al rey, preparándolo para las escaramuzas centrales y permitiendo que las torres se unan a la acción a lo largo de las filas abiertas, que probablemente emerjan pronto. El enroque asegura al monarca en el flanco de rey, conectando las torres y poniéndolas en juego, una maniobra defensiva fundamental que ahora se logra con seguridad. Reforzando la estructura central de peones y preparándose para desafiar la influencia del alfil de casillas claras de las negras, esta maniobra del alfil conecta claramente las torres y refuerza la presencia central del caballo. Es una consolidación sutil, cuyo objetivo es aumentar gradualmente el espacio de las blancas y potencialmente lanzar una tormenta de peones en el flanco de dama más adelante. Liberar la columna C para una posible presión y abrir la diagonal para su alfil de casillas claras ofrece un contrajuego dinámico. Recuperar el peón con el caballo restablece la igualdad material inmediata y posiciona ese caballo en el centro, apuntando a casillas cruciales. Este caballero sirve ahora como un formidable puesto de avanzada, un escudo para tu rey y un trampolín para futuros ataques. Las negras ahora deben considerar cuidadosamente cómo desarrollar sus piezas en torno a este imponente caballo, para que no se convierta en una espina permanente en su costado. Apuntar a la posición del caballo con el alfil inmediatamente cuestiona la estructura central de peones de las blancas, obligándolas a aclarar sus intenciones y potencialmente desarrollar una pieza difícil de defender. Al asegurar la estructura central de peones y preparar un posible asalto al flanco de rey, este reposicionamiento de la dama tiene como objetivo coordinar las torres y ejercer presión en el flanco de dama. La dama asume un papel central y protector, reforzando la estructura de peones y preparándose para posibles rupturas de peones mientras mira hacia el flanco de rey. Recuperar la columna electrónica con la torre abre líneas de comunicación vitales y prepara para posibles empujones de peones o maniobras de piezas por el centro. Este caballo se esconde en un puesto de avanzada central, desafiando a las piezas blancas dominantes y preparándose para potencialmente pasar al flanco de rey, agregando presión a la posición enrocada. Hacer retroceder el caballo a D2 tiene como objetivo asegurar su posición y, al mismo tiempo, despejar la casilla F3 para un posible empujón de peón o un reposicionamiento posterior del otro caballo. Esto se siente como una pausa para la consolidación estratégica, permitiendo a las blancas evaluar la evolución de la estructura de peones y prepararse para la siguiente fase de desarrollo, tal vez con la intención de apoyar un avance de peón central o crear amenazas en el flanco de dama. Es una maniobra sólida y discreta que prioriza evitar debilidades inmediatas y construir una configuración defensiva más sólida antes de comprometerse con intenciones agresivas. Restablecer la presión en la columna abierta con la torre significa un cambio hacia el juego activo de piezas y prepara para posibles avances.
Reafirmando la presión central, el caballo se reposiciona estratégicamente, con el objetivo de disputar la casilla D4 una vez más y potencialmente facilitar un futuro avance del peón en F3, apuntalando así las defensas del flanco de rey. Al revelar el alfil en D6, las negras pretenden desafiar finalmente la imponente estructura de peones centrales de las blancas y potencialmente prepararse para un avance de peones en el flanco de dama, al tiempo que ofrecen un intercambio que podría aliviar parte de la presión sobre la columna D. En un curioso reposicionamiento, esta dama se retira de la presión central, con el objetivo tal vez de redesplegarse en el flanco de rey, donde la estructura de peones de las blancas sigue siendo un poco más acomodaticia, o de ofrecer un escudo a la monarca enrocada. Observemos cómo las piezas negras, especialmente el caballo en C6 y la torre en E8, poseen ahora una influencia más clara sobre las columnas centrales y las diagonales, mientras que el alfil blanco en G2, a pesar de su potencial de largo alcance, actualmente encuentra su alcance algo restringido por sus propios peones y el sólido desarrollo de las negras. Esto podría indicar un cambio hacia una batalla más estratégica y maniobrable, priorizando la armonía de piezas y la estructura de peones sobre la confrontación inmediata, pero también deja a la dama blanca en una posición algo pasiva por el momento. El alfil se embarca en un intrigante viaje hacia H5, con el objetivo de desestabilizar el caballo blanco en F3 y potencialmente crear debilidades en torno a las defensas del rey apuntando indirectamente al peón de F2. Esta maniobra también libera al alfil de G7, que podrá participar más activamente en la lucha por el centro. Es un ajuste posicional sutil, una aspiración silenciosa de alterar la estructura de peones de las blancas y abrir líneas para futuros ataques, insinuando un cambio estratégico hacia una postura más agresiva. Al iniciar una agresiva ofensiva de peones en C4, las blancas inmediatamente desafían la cadena de peones central de las negras y buscan apoderarse de más territorio en el flanco de dama. Este movimiento tiene como objetivo perturbar el desarrollo armonioso de las negras y crear desequilibrios en el juego táctico. La intención es abrir líneas para las piezas blancas, potencialmente apuntando más adelante a la seguridad del rey negro. Es un paso decisivo que obliga a las negras a reaccionar y aclara la dirección estratégica del juego hacia un encuentro más dinámico y potencialmente agudo, donde el cálculo preciso será primordial. Sacrificando la estructura inmediata de peones del flanco de rey por solidez defensiva a largo plazo, esta jugada de las negras busca disuadir las intenciones agresivas de las blancas en la columna G y crear una barrera de peones más robusta, aunque introduce una debilidad potencial en G6 que podría explotarse más adelante si las blancas pueden maniobrar piezas para atacarla. Iniciar el control de la columna C abierta solidifica la presencia de las blancas en el territorio de las negras, creando presión que eventualmente podría conducir a una debilidad de peón o concesiones forzadas. Al reclamar audazmente la columna D abierta con las torres, esta maniobra indica un deseo de jugar activamente las piezas y prepararse potencialmente para un avance central, reforzando simultáneamente el caballo en C6 y observando posibles avances para las piezas restantes. Esta maniobra, que despeja el camino para que el alfil de dama se una a la presión del flanco de dama, prepara sutilmente la expansión de la estructura de peones de las blancas y restringe el margen de maniobra de las negras. Retirar el alfil a B8 es un paso lateral sutil, cuyo objetivo es desenredar el flanco de dama y potencialmente reposicionarlo para juegos futuros, tal vez apoyando un futuro avance de peón en el flanco de dama o evitando amenazas inmediatas de las piezas avanzadas de las blancas. Empujar agresivamente el peón B aquí tiene como objetivo alterar la estructura del flanco de rey de las negras y potencialmente ganar un valioso espacio en el flanco de dama. Una táctica audaz para tomar la iniciativa y expandir la influencia en una posición apretada. Las negras liberan la diagonal para el alfil del rey, sacrificando un peón para alterar el control centralizado de las blancas y crear un potencial táctico inmediato en el flanco de dama. Una audaz recuperación de la tensión central, esta salida de dama desafía inmediatamente la estructura de peones de las negras y busca explotar las nuevas líneas abiertas para un rápido desarrollo y una posible actividad de piezas. Un cambio deliberado hacia el contrajuego activo después de un período de cuidadosas maniobras. El intrincado baile de piezas ha llevado a un momento crucial en el que la amenaza del caballo bifurcado en C2 está ahora palpablemente presente, lo que obliga a reevaluar la estructura del flanco de dama y potencialmente sacrificar material para una posición más activa.
Recuperar el caballo atacado abre múltiples caminos, y esta recuperación, aunque aparentemente sencilla, inmediatamente vuelve a centrar su presencia central y se prepara para posibles ataques de peón en el flanco de rey o una rápida maniobra de torre. Observe cómo el regreso del caballo a su casilla original lo reposiciona sutilmente para disputar la columna D y apoyar un futuro avance del peón C, creando una estructura más cohesiva. El salto del caballo a D5 inyecta dinamismo, desafiando inmediatamente la estructura central de peones de las blancas y creando una compleja red de posibilidades tácticas. Esta colocación agresiva obliga a las blancas a tomar decisiones difíciles sobre la seguridad del caballo y su impacto en las piezas circundantes. Consideremos el alfil en G2, ya no contempla cómodamente la larga diagonal. Las negras luchan activamente por la influencia central y las líneas de apertura para sus propias piezas. El reposicionamiento diagonal de la dama en la columna B apunta inmediatamente al caballo fuera de lugar en D5, lo que obliga a las negras a abordar la amenaza directamente o afrontar una pérdida material. Este enfoque proactivo inyecta tensión táctica inmediata, con el objetivo de alterar la estructura de peones centrales recientemente solidificada de las negras y potencialmente abrir líneas hacia el flanco de rey. Sacrificar el alfil por un peón y alterar la estructura del flanco de rey de las blancas es un intento audaz, casi desesperado, de ganar iniciativa. El intercambio de damas aquí agiliza la posición, con el objetivo de presionar la estructura aislada de peones de las negras y explotar la columna D abierta con apoyo de torre. La estructura de peones ahora está bloqueada y la lucha por las casillas centrales se intensifica a medida que las negras reposicionan la torre en su columna recién liberada, con el objetivo de disputar su ocupación. Al recuperar la torre en una columna abierta, esta maniobra prepara para un probable avance de peón, abriendo potencialmente líneas para el alfil y creando un desequilibrio dinámico en el flanco de dama, donde la torre enemiga actualmente es algo pasiva. El material ahora está nivelado, pero las columnas abiertas, particularmente la columna D, presentan una oportunidad dinámica para que las negras ejerzan influencia, mientras que la torre blanca en E3, aunque activa, carece de tareas defensivas inmediatas y podría convertirse en un objetivo. La transformación de la estructura de peones abre la columna F para la torre, insinuando una presión potencial en ese camino, al mismo tiempo que solidifica la masa central de peones. Reclamando la iniciativa, las negras reposicionan el alfil, observando las casillas claras ahora expuestas alrededor del rey blanco y preparándose para disputar la columna D. Activar el rey en esta estructura simplificada es una elección pragmática, cuyo objetivo es incorporarlo al juego antes de que las negras puedan consolidar completamente sus piezas. Este movimiento, que solidifica la estructura de tus peones y te prepara para una posible acción en el flanco de rey, garantiza la seguridad de tu rey y al mismo tiempo reconoce la debilidad del peón en el flanco de dama. Liberar la torre a la octava fila inmediatamente toma la columna abierta y coloca al rey negro bajo escrutinio inmediato, forzando una reacción defensiva y limitando significativamente su movilidad. Una maniobra defensiva vital para proteger al rey y prepararse para el inevitable avance de la torre blanca. Consolidando la influencia del alfil reposicionándolo en una casilla más central y activa. Esta maniobra tiene como objetivo mejorar su alcance y preparar una posible expansión del flanco de dama por parte de los peones blancos, al mismo tiempo que refuerza la solidez de la estructura de peones alrededor del rey. Sacrificar un alfil por la ventaja de abrir la columna D y potencialmente crear un peón pasado es una propuesta audaz en este final. Sin embargo, la estructura de peones resultante en el flanco de rey podría convertirse en una debilidad significativa para las negras, y la dama blanca está bien posicionada para explotarla. La estructura de peones queda irrevocablemente alterada. Se ha disuelto una cadena central de peones, allanando el camino para un tablero más abierto donde la actividad de las piezas será primordial. Desplazar el alfil a esta diagonal, activa desde su posición anterior en H5, es una forma inteligente de redistribuir la presión, con el objetivo de interrumpir la naciente cadena de peones de las blancas y crear potencialmente amenazas contra el rey ahora expuesto. Al desencadenar un poderoso jaque descubierto, las blancas obligan al rey negro a una posición más expuesta, creando complicaciones tácticas inmediatas y potencialmente abriendo líneas para futuros ataques.
Esta maniobra agresiva perturba las piezas coordinadas de las negras y señala un cambio hacia una fase más dinámica del juego, donde la seguridad del rey se vuelve primordial. La presión sobre la columna F se intensifica y las negras deben reaccionar precisamente para evitar más concesiones. La monarca negra pasa a ser el centro de atención, una audaz excursión destinada a desbloquear el caballo y potencialmente crear un peón pasado conectado en la columna A, mientras simultáneamente busca refugio del ahora más activo alfil de las blancas. Es primordial asegurar al rey un control crucial antes de tomar más decisiones materiales. Dar prioridad a la seguridad del rey se vuelve primordial a medida que el polvo se asienta. Reubicar al monarca en el séptimo rango, más seguro, ofrece protección inmediata contra controles adicionales y lo prepara para posibles intercambios de piezas que podrían exponerlo. La posición expuesta del rey después de los recientes intercambios se convierte en un objetivo principal, lo que obliga a las negras a adoptar una postura defensiva que permite a las blancas solidificar sus peones centrales y prepararse para un avance por el flanco del rey. Desplazar el rey a esta casilla, aunque aparentemente activo, permite al alfil blanco pivotar y potencialmente crear nuevas líneas de ataque, en lugar de consolidar la posición o prepararse para defender las debilidades de los peones que han surgido. Empujar al alfil nuevamente a E4 obliga al rey negro a una posición aún más comprometida, creando un escenario similar al zugzwang donde cualquier movimiento que hagan las negras probablemente debilitará su estructura de peones o la seguridad del rey. Explorar una repetición ofrece un momento para reevaluar, una oportunidad para reagruparse en medio del final que se desarrolla. La torre se desliza hacia la columna abierta, con el objetivo de explotar las debilidades de la estructura de peones y potencialmente crear amenazas de mate en el flanco de rey si el rey negro permanece expuesto después de maniobras posteriores. Reforzar la estructura de peones del flanco de dama con B6 solidifica la posición de las negras contra la torre invasora de las blancas, evitando cualquier avance inmediato mientras se prepara para desarrollar la minoría del flanco de dama. Liberar ese peón abre una diagonal central vital para la dama y amenaza con avanzar hacia el ascenso, obligando a las negras a defenderse activamente contra su avance en lugar de desarrollar más sus propias piezas. Salvaguardar el santuario del rey se vuelve primordial a medida que la estructura central de peones se solidifica, lo que obliga a una reevaluación estratégica del despliegue de piezas y posibles rupturas de peones. El rey, que finalmente emerge de su caparazón protector, se aventura ahora al escenario central, con el objetivo de asumir un papel más activo en el final que se desarrolla afirmando su presencia en la casilla E3. El reposicionamiento de la torre en la columna decapitaliza inmediatamente el reciente avance del peón, con el objetivo de recuperar una ventaja material y alterar la estructura central de peones de las blancas antes de que el rey pueda participar plenamente en la defensa. Recuperar la columna D abierta con el alfil abre posibilidades para un ataque coordinado, con el objetivo de explotar el caballo inmovilizado y los peones debilitados del flanco de rey. Reafirmar la presencia de la torre en la séptima fila ofrece un respiro vital, desafiando al rey blanco y potencialmente creando complicaciones en la columna D si las blancas no tienen cuidado, al mismo tiempo que se prepara para futuros avances de peón. Al elevar el alcance de la torre, este empuje de peón asegura de forma proactiva casillas cruciales y se prepara para empujar los peones del flanco de dama, creando potencial para espacio en el flanco de dama y una ventaja. El reposicionamiento de la torre tiene como objetivo desafiar el avance del peón central de las blancas, buscando interrumpir su avance y potencialmente abrir líneas de contrajuego a lo largo de la ahora liberada columna C. Abrir la columna G con la torre crea repentinamente una presión significativa sobre el rey negro, con el objetivo de explotar la incómoda ubicación de sus piezas y la estructura de peones expuesta. Explorando los intrincados caminos del final, el rey negro se aventura valientemente hacia el centro, buscando un papel más activo en la maniobra de peones y potencialmente defendiendo casillas debilitadas. Esta postura proactiva contrasta con la ubicación estratégica de la torre por parte de las blancas en la séptima fila, un clásico punto de presión en el final del juego. El juego depende de la capacidad de las negras para coordinar sus piezas de manera efectiva y crear contrajuego antes de que la mayoría de peones blancos en el flanco de dama, ahora reforzada por la torre avanzada, se vuelva abrumadora.
Liberar la torre a la séptima fila obliga al rey negro a una posición perpetuamente expuesta, disminuyendo significativamente sus capacidades defensivas y creando amenazas tácticas inmediatas en el lado del rey del tablero. Girar ese alfil a D7 tiene como objetivo desviarlo a una casilla más segura, tal vez C6 o E8, lejos de la amenaza inmediata de la torre, al mismo tiempo que se refuerza el peón D. Aprovechando la iniciativa en el flanco de dama, este ataque de peón tiene como objetivo alterar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y potencialmente crear un peón pasado, abriendo así nuevas vías para las torres blancas. Adoptar el sacrificio de peón para obtener la columna A abierta es una decisión estratégica audaz. Esta maniobra tiene como objetivo perturbar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear un contrajuego dinámico en el flanco de dama, ofreciendo una oportunidad de desequilibrar la posición y luchar por la iniciativa. Capturar el peón abre la columna B para la torre, creando presión inmediata sobre los peones del flanco de dama negros e interrumpiendo su defensa coordinada. El reposicionamiento de la torre en la columna abierta tiene como objetivo presionar el peón pasado de las blancas, pero también deja a la séptima fila vulnerable a una posible infiltración si las blancas pueden consolidar sus piezas de manera efectiva. La columna abierta creada por el intercambio de torres se convierte ahora en el principal campo de batalla, y el alfil negro en C8 está en una posición incómoda, incapaz de participar activamente en la defensa de los peones. El alfil ahora ancla la defensa del rey, impidiendo mayores avances de peones y creando un muro sólido contra las torres blancas, aunque restringe un poco la movilidad de la torre. El monarca ahora se aventura, con el objetivo de convertirse en un actor central en la dinámica del final que se desarrolla, apoyando potencialmente los avances de los peones o alterando la estructura enemiga. Abrir la diagonal del rey para la torre en B8 crea una casilla de escape crucial, lo que potencialmente permite que el monarca negro evada el amenazante empujón del peón blanco y encuentre un refugio más seguro a medida que el juego pasa a un final complejo. El alfil se reposiciona en una diagonal más activa, observando las posibles debilidades que han surgido en torno a los peones del flanco de rey de las negras. Dirigiendo la estructura de peones hacia una forma más solidificada, las negras pretenden darle al rey un poco más de espacio para respirar, una consideración sutil pero importante con las piezas restantes tan activas en el tablero. Con el objetivo de activar el alfil y aprovechar la ventaja en el flanco de dama, este reposicionamiento de la pieza ejercerá presión a lo largo de la tercera fila y potencialmente respaldará un futuro avance del peón. Activar el alfil a una diagonal más agresiva ofrece potencial para el contrajuego y desafía la estructura consolidada de peones de las blancas, aunque deja el peón de F6 un poco expuesto. Afirmando su dominio sobre la diagonal del flanco de dama, este alfil se reposiciona para vigilar las casillas cruciales del flanco de rey, con el objetivo de sofocar cualquier actividad floreciente de peones y potencialmente apoyar avances futuros mientras mantiene una vigilancia atenta sobre los peones centrales. El avance de peón en el flanco de rey intenta ganar espacio para respirar y potencialmente crear contrajuego, pero descuida las debilidades inherentes que surgen al avanzar un peón de este tipo en esta estructura de peones en particular. El alfil ahora se reposiciona, observando la estructura de peones y preparándose para influir en las casillas centrales si surge la oportunidad. El alfil ahora apunta al flanco de rey, un redespliegue estratégico para observar el peón débil de F5 y potencialmente crear amenazas de peones pasados en ese flanco a medida que el juego se simplifica. Explorar la posibilidad de que el alfil establezca un puesto de avanzada dominante en B3, con el objetivo de restringir la movilidad de la estructura de peones negros y potencialmente crear amenazas de mate contra la posición expuesta del rey. El regreso del alfil a C6 ofrece una mejora sutil en la coordinación de piezas, reforzando el flanco de dama y preparándose para disputar la columna abierta en caso de que se materialice más. Desplazar el alfil a C2 tiene como objetivo asegurar la cadena de peones y observar posibles avances de peones en el flanco de dama, apoyando potencialmente un futuro avance del peón para restringir el alfil de las negras. Desatar una tormenta de peones ofrece un rayo de esperanza, pero el camino a seguir parece precario con ese peón F duplicado. Abrir la columna G libera potencial para el peón de rey, pero simultáneamente otorga a la torre negra mayor actividad y control sobre esa columna ahora abierta.
El avance del peón en el flanco de rey abre las defensas de las negras, con el objetivo de explotar la ahora abierta columna G y crear amenazas de mate contra el expuesto monarca enemigo. Liberar la presión diagonal del alfil y al mismo tiempo prepararse para avanzar el peón pasado marca un cambio estratégico crucial, cuyo objetivo es explotar las líneas abiertas creadas por los recientes intercambios y poner al rey negro bajo una presión cada vez mayor. El avance del peón crea una presión inmediata, con el objetivo de perturbar la coordinación de las blancas y potencialmente abrir líneas para las piezas restantes de las negras, aunque también deja una debilidad potencial en la columna que las blancas podrían explotar. Se trata de un empujón de peón que abre una diagonal para el rey, con el objetivo de solidificar su posición contra las piezas cada vez más activas de las negras y tal vez crear un peón pasado protegido más adelante. En una retirada estratégica hacia un lugar seguro, el alfil se reposiciona en una casilla donde está protegido y listo para influir en los peones del flanco de dama, creando una barrera defensiva sólida y preparándose para un posible contrajuego contra el rey aún centralizado de las blancas. Limpiar la columna D permite al rey finalmente salir de las sombras y participar en la batalla final que se desarrolla, con el objetivo de lograr una influencia central. El monarca se aventura valientemente hacia el centro, buscando influencia en un tablero que se está simplificando rápidamente, con el objetivo de anclarse antes de que la estructura de peones se solidifique o colapse aún más. Devolver el alfil a D3 solidifica la estructura de peones en el flanco de dama y se prepara para respaldar un posible avance de peón con C4, con el objetivo de expandir el espacio de las blancas y restringir las piezas de las negras. Al reubicar la monarca en el centro, esta maniobra tiene como objetivo activar al rey y potencialmente participar en las escaramuzas de peones, una elección audaz dada la relativa seguridad del flanco de dama. Restablecer el alfil en su diagonal, más activa después del intercambio de peones en F3, crea un fuerte puesto de avanzada central y se prepara para reagrupar las piezas para posibles avances. El alfil se retrae, una postura defensiva pasiva que permite a los peones blancos del flanco de rey avanzar sin obstáculos, creando un puesto avanzado peligroso para el ataque venidero. El rey, al encontrar una seguridad inesperada en la columna electrónica, ahora encabeza un impulso tentativo, con el objetivo de solidificar su recién descubierta presencia central y examinar el panorama en evolución de los peones. El alfil se reposiciona, buscando una diagonal más activa para presionar a los peones blancos, incluso si eso significa alejarse temporalmente de la defensa del flanco de rey. Introducir al rey en este puesto central aprovecha su nueva actividad, amenazando con alterar la estructura de peones de las negras y crear oportunidades de infiltración. El rey negro, ahora liberado de su estructura protectora de peones, baila hacia el centro, un riesgo calculado que podría solidificar su presencia central o exponerlo a un rápido ataque blanco dependiendo de la precisión con la que se coordinen las piezas restantes. El rey, finalmente aventurándose a salir de su escudo protector de peones, comienza su marcha final hacia el centro, con el objetivo de apoyar a los peones que avanzan y restringir el alfil de las negras. Empujando al rey más hacia el territorio del oponente, esta maniobra intenta aprovechar las líneas abiertas y la estructura debilitada de peones en el flanco de dama para crear una amenaza inmediata, con el objetivo de explotar la posición comprometida del rey antes de que las blancas puedan consolidar sus fuerzas. Restablecer la centralización del monarca es primordial, con el objetivo de activarlo desde su actual posición pasiva en el borde y prepararlo para la inevitable carrera de peones. Iniciar un reposicionamiento vital del monarca hacia un papel más central y activo, con el objetivo de aprovechar su presencia para una posible promoción de peones y apoyo defensivo a medida que se desarrolla el final del juego. Avanzar el peón a A6 es un paso crucial para restringir aún más el alfil de las negras y potencialmente crear un peón pasado en el flanco de dama, una ventaja significativa en este final. Colocar el rey en la columna abierta es un intento desesperado de encontrar refugio, pero camina directamente hacia una red de piezas blancas, aislándose potencialmente aún más de cualquier peón de apoyo. Consolidar la posición del rey en el centro del tablero ofrece ahora a las blancas la mejor oportunidad de capitalizar la monarca algo expuesta de las negras. La centralización del rey es primordial en este final, y llevar al monarca a la sexta fila ahora le permite ejercer influencia en una franja más amplia del tablero,
preparándose para apoyar el avance del peón en el flanco de dama mientras observa posibles debilidades en la formación de las blancas. Al establecer el control de las casillas oscuras centrales, el alfil pretende restringir el avance del peón F de las negras e impedir cualquier contrajuego en el flanco de rey, reforzando la ventaja posicional de las blancas. Al introducir una nueva amenaza de peón con este avance, las negras buscan activar una pieza inactiva y potencialmente alterar la estructura central de peones de las blancas, forzando una reacción antes de una mayor consolidación. Se desarrolla un momento crucial cuando el rey se aventura hacia adelante, con el objetivo de asegurar el peón y potencialmente crear un peón pasado propio. Al desbloquear la influencia del alfil, esta maniobra tiene como objetivo reposicionar la pieza en una diagonal más activa, creando potencialmente amenazas futuras contra el rey blanco o apoyando avances de peón. Capturar el peón con el rey ahora solidifica la presencia central de las blancas y se prepara para activar aún más la monarca, con el objetivo de explotar el alfil algo pasivo de las negras y potencialmente crear peones pasados en el flanco de dama a medida que el juego pasa a un final de rey y peón. El alfil finalmente encuentra una posición estable en el flanco de dama, observando la posible debilidad de la cadena de peones avanzada de las blancas mientras se prepara para apoyar un avance en el flanco de rey. El alfil se desplaza a C2, un reposicionamiento sutil destinado a apuntalar la cadena de peones y prepararse para una posible actividad de torres en la columna C, mientras también mantiene un ojo en la casilla de 4, un puesto avanzado central clave. La captura del peón abre una confrontación directa por el control de la columna A, que ahora será crucial para determinar el ritmo del avance del peón por el flanco de dama de las blancas. El rey sale para unirse a la acción, una decisión audaz que tiene como objetivo apoyar al peón avanzado y potencialmente escoltarlo hacia la promoción, manteniendo al mismo tiempo un ojo atento a las casillas centrales. Una reevaluación vital de la actividad de las piezas se desarrolla a medida que el rey negro se aventura en el territorio expuesto del flanco de dama, un riesgo calculado que podría solidificar el control o invitar a un contrajuego inmediato. Consolidar a su monarca en la relativa seguridad de la columna D permite una mejor coordinación con las piezas restantes, preparándose para apoyar el avance del peón. Empujar al rey hacia la casilla B4 intenta centralizarlo y ejercer influencia en la estructura de peones del flanco de dama. Llevar al rey hacia el centro ahora apunta a ocupar una posición dominante para apoyar a los peones y restringir el alfil de las negras. Empujar el peón ahora inicia una carrera crucial para crear un peón pasado y potencialmente alterar la seguridad del rey blanco a medida que se aventura más en territorio enemigo. Liberar el potencial del peón pasado ahora solidifica la ventaja ganadora de las blancas al crear una amenaza inmediata que las negras no pueden ignorar. El alfil ahora mira a la mayoría en el flanco de rey, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y tal vez apoyar un avance. Sintiendo el peligro inminente del avance del peón negro, las blancas inician una maniobra defensiva crucial reposicionando al monarca hacia el flanco del rey, con el objetivo de bloquear el acceso del poderoso alfil y prepararse para una posible consolidación de la estructura de peones. Al liberar al alfil de su santuario temporal en H5, las negras pretenden activar esta pieza para el final, buscando crear contrajuego contra el avance del rey blanco y potencialmente alterar su control central. El rey avanza valientemente, con el objetivo de ocupar las casillas centrales y apoyar el avance del peón. Esta maniobra, que libera al alfil hasta su casilla de descanso final en el flanco de dama, busca bloquear el avance del rey blanco y ofrecer un puesto de avanzada tentador para el alfil de las casillas oscuras, con el objetivo de interrumpir cualquier futura infiltración real hacia las casillas centrales.